Hola, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos al canal y estamos otra vez con un problema de hidroestática. Antes que nada quería decirles que me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Ya estamos cerca en Instagram y igual en YouTube, si les agrada el contenido. Aquí se publica todo lo que es respecto a la ingeniería, construcción, etcétera, como estas imágenes. Entre cosas novedades, que por ejemplo en China se había trasladado este edificio de 7600 toneladas de un lugar a otro, y así se publica en el Instagram, trabajos, etcétera. Entonces ahí hay que le echen un vistazo. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Entonces, bueno, vamos a ver un ejercicio sencillo de hidroestática, ya que me lo han solicitado varias veces y ahorita ya tengo el tiempo para resolverlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice el problema. El problema nos está diciendo que calcular la presión absoluta en el punto A. Nos está pidiendo calcular la presión en este punto. Si la presión barométrica local es 7200 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? ¿Qué es lo que nosotros primero vamos a observar? Nosotros vamos a observar qué nos está dando de datos. Ahorita nos está dando las cotas. Entonces nos está diciendo que el nivel A se encuentra a un nivel de 6 metros. 6 metros. El nivel B, entonces encontramos un nivel de 1 metro. 1 metro. El nivel D, nos estamos encontrando un nivel de 2 metros. Y el nivel F, nos estamos encontrando un nivel de 1.5 metros. Y acá arriba en H tenemos una altura de 3 metros. Listo. Entonces, ¿qué es la hidroestática? La hidrostática es cuando el flujo está en reposo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener el momento que el flujo está en reposo. Imagínense que este es el tanque. Va a ejercer presión en todo el tanque. Va a estar ejerciendo una fuerza a las paredes, a todas las paredes. Es la hidrostática, que el flujo está en reposo. ¿O cuál es el concepto principal para realizar, por ejemplo, estos tipos de ejercicios? ¿Cuál es el concepto principal? Pues el concepto principal, si nosotros sabemos que el flujo está en reposo, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, justamente este reservorio. Nosotros la presión de aquí, al tratarse del mismo material de agua, vamos a tener el mismo punto acá. Esta presión va a ser igual. Esta presión de aquí va a ser la misma presión de acá. Nosotros vamos a tener las mismas presiones en donde estamos ejerciendo. Eso va a ser nuestro pilar clave, nuestro punto clave. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos aquí, este de aquí tenemos que es milímetros de mercurio, milímetros de mercurio, este dato sombreado. Y lo de acá arriba tenemos que es agua. Entonces, si tenemos milímetros de mercurio, al tratarse del mismo líquido, yo puedo decir que la presión en B va a ser igual que la presión en C, porque tengo el mismo líquido y tengo la misma altura. ¿Qué más puedo decir refiriéndome a eso? Aquí tengo agua, comienzo con agua para acá arriba y regreso con agua. Entonces lo que puedo decir que mi presión en D va a ser igual que mi presión en E, ¿de acuerdo? Y refiriéndome al mismo concepto, tengo mi presión en F. Entonces mi presión en F va a ser igual a mi presión en G. Entonces ya aquí tengo unas ecuaciones que me pueden servir para después. Eso es lo que puedo sacar ahorita yo del gráfico. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Entonces nosotros aquí tenemos que, siempre es bueno observar, ¿no? Estamos aquí en el aire.
¿Qué significa que estamos en el aire? Que nosotros aquí vamos a tener la fuerza de la gravedad. La gravedad nos va, o una presión atmosférica, como se puede decir. Entonces nosotros al momento de estar aplicados por la gravedad, nosotros ya sabemos qué presión tenemos en H. Tenemos la presión de la gravedad. Tenemos aquí presión de la gravedad. Mi presión de la gravedad va a ser igual a mi presión en H. Mi presión de la gravedad. Listo. Entonces, vamos, este es se podría decir un tip, lo que para que les haga más fácil el resolver estos tipos de ejercicio. Entonces yo parto de un dato conocido, yo ya sé la presión que tengo aquí, en este punto. Y mi otro punto que ya he hecho referencia, que es mi punto G, es acá. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular esta presión. ¿Cómo calculo esta presión? Entonces mi presión en G va a ser igual a... Tengo aquí mi presión en H, mi presión en H, y está aumentando esta parte de aquí, esta presión de aquí. Esta presión de aquí se llama presión alfa. Más mi presión alfa. ¿Cuál es mi presión alfa? Mi presión alfa va a ser igual a mi altura, a mi nivel de altura que tengo aquí. Esta diferencia de altura que viene siendo 3 menos 1.5 metros. Entonces tengo mi altura que es 1.5 metros, mi diferencia de altura. Mi diferencia de altura por el peso específico de este líquido. El peso específico de este líquido. ¿Y cuál es el peso específico del mercurio? El peso específico del mercurio. El peso específico del mercurio es 13.6 por 13.6 kilogramo por metro cúbico. Esta es mi presión que se me forma, mi presión. Entonces, realizando los cálculos, tengo que mi presión en G va a ser igual a mi presión en H, que es 9.813 kilogramos por metro cuadrado, más mi presión mi presión generada por esta altura, que es igual al producto de 13.6 kilogramos por metro cúbico, peso específico del mercurio, por su altura, por metro. Entonces nosotros tenemos el valor de presión en G. Listo. Entonces nosotros, al haber obtenido mi presión en G, y automáticamente sé mi presión en F. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo mi presión aquí. Yo he llegado hasta acá. Me falta para llegar a la B. Entonces seguimos en orden. Como les dije, es bueno ir haciendo en orden porque no perdemos nada. Entonces estoy en F. Y ahora voy a calcular mi presión en E, mi siguiente punto. Entonces, bueno, esto borremos. Entonces, vamos a calcular la presión en E, ¿no es cierto? Entonces mi presión en E, vamos a aplicar el mismo criterio. Mi presión en E. Entonces yo ya conozco mi presión en F. Va a ser mi presión en F. Pero aquí cabe la diferencia que estoy aquí, por ejemplo, nosotros sumamos, si se dan cuenta. Sumamos porque está el sentido de la gravedad para abajo. Entonces nosotros sumamos porque nos aumenta el peso. Entonces, en cambio aquí está subiendo. Entonces lo más lógico es que tenemos que restar. Y vamos otra vez a llamarle mi presión alfa. Entonces aquí, ¿cuál va a ser mi presión alfa? Va a ser la misma que aplicamos anteriormente. Mi desnivel, ¿cuánto es mi desnivel? Mi desnivel sería, como estamos a la misma altura, de 2 metros, sería 2 metros menos 1.5 por mi peso específico. Este es mi diferencia, mi delta de diferencia, por el peso específico del agua. Este es agua, recuerde, H2O, del agua. ¿Cuál es el peso específico del agua? Es 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces, ya tenemos, resolviendo nos queda P
es igual a mi presión en F, que mi presión en F es la misma que mi presión en G, que tenemos que es 30.213 kilogramos por metro cuadrado, menos el producto que sale de 1 kilogramo por metro cúbico por 2 menos 1.5, y que nos da 29,713. Listo, igual yo ya tengo mi presión en D. Mi presión en D, ¿cuál es? Mi presión en D es la misma mi presión en E, de acuerdo a esto, a lo que nosotros acabamos de resolver al comienzo. Entonces yo ya tengo mi presión en E. Entonces yo tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Entonces yo ya estoy aquí. Ya mismo llego. Yo ya estoy aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el punto C. Lo mismo. Voy a borrar. Entonces ahorita vamos a calcular mi presión en C. Ya. Mi presión en C aquí es igual a mi presión en D. Y ahora como estoy a favor de la gravedad, sumo. Ahora le vamos a hacer de una mi peso específico del mercurio por mi diferencia de altura. ¿De acuerdo? Entonces tengo que mi presión en C es igual a mi presión en D, que es 29.713, más mi peso específico del milímetro de mercurio, que es igual a 13.6 kilogramos por metro cúbico por mi diferencia de altura. ¿Cuál es mi diferencia de altura? 2 metros menos 1, que es 1 metro. Entonces ahí obtenemos mi valor en el punto C, que es igual a mi valor en el punto D. Entonces yo ya estoy acá. Y tengo que llegar al punto A. Entonces para el punto A, ¿qué le hacemos? Hagámosle con negro. Para el punto A, ¿qué le hacemos? Sí, lo mismo. El punto A. ¿De dónde vengo? Estoy viniendo del punto B. Como es para arriba, ¿qué tengo que hacer? Es restar. Resto. ¿Qué líquido es este? Agua. Entonces yo resto mi peso específico del agua, H2O, por mi diferencia de altura. Entonces tengo que mi presión en A va a ser igual a mi presión en B, que es de 43,313 kilogramos por metro cuadrado, menos mi peso específico del agua, que es 1 kilogramo por metro cúbico, por mi diferencia de alturas, que sería 6 menos 1, que sería 5. Entonces simplemente restamos 5, que mi presión atmosférica es igual a 43 menos 5 da 38.313 kilogramos por metro cuadrado. Entonces tenemos ya el valor. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de resumen ahorita? ¿Qué es lo que se hizo primero? ¿Qué es lo que se hizo primerito? Lo que primero se hizo fue colocar las cotas en el sistema que nos está dando. Después, ¿qué se hizo? Colocar los niveles en los mismos puntos de flujo que tenemos. Después, ¿qué se hizo? De un punto conocido donde yo ya sé cuánto es mi presión, que era igual a mi presión de la gravedad, por lo que les hablé. Entonces yo de un punto conocido, yo parto de aquí y sigo el sistema hasta llegar al punto que me están pidiendo. Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos, algunos ejemplos, que lo han de ver? Aquí, en este tanque, digamos que está cerrado y nosotros tenemos aquí una presión. Aquí vamos a tener una presión, siempre, por ejemplo, pone una presión de 2 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Entonces yo cojo de aquí, nazco de aquí y me traslado a los demás puntos. Y aquí ha de estar un barómetro y nos ha de pedir el punto acá.
Entonces es lo mismo que nosotros hicimos, pero desde otro punto de vista. Entonces nosotros ya conocemos esta presión y vamos para atrás. Listo. Eso les puedo decir, y muchas gracias por el video. Sigan a la página Formando Constructores y vamos cada vez más. Vamos creciendo más, vamos creciendo más. Estamos creciendo más. Y seguidores pueden escribirme en Instagram, correo personalizado. Tengo el correo personal, está en la página. Y muchas gracias. Conmigo nos vemos hasta la próxima.